llamado movimiento pasivo. Ahí, un ratito. Movimiento pasivo quiere decir punto de inserción para el llamado músculo. Porque el músculo, a través de la contracción, realiza el movimiento activo. Entonces, ¿por qué decimos que el hueso o el tejido óseo es movimiento pasivo? Porque es el lugar a donde se va a insertar el músculo para que éste realice la contracción, originando el movimiento. Lógicamente, te diste cuenta, todo movimiento tiene una parte pasiva y una parte activa. La primera definición. Luego la segunda dice, pues, es un tejido que ha elaborado una gran resistencia a la tensión y a la comprensión. Tensión, ¿qué quiere decir? No se puede estirar. Compresión, ¿qué quiere decir? No se puede aplastar, no se puede triturar. Todas estas dos grandes propiedades se debe a su conformación. Por otro lado, también puedes agregar ahí que es un tejido que presenta un número de células, pero abundante sustancia intercelular, rica en sales minerales. Son las tres definiciones que mayormente se toman en cuenta para el examen de admisión. Para el movimiento pasivo, resiste a la tensión y a la comprensión, y abundante sustancia intercelular rica en sales minerales. ¿Seguimos? Como cualquier otro tejido, vamos a encontrar el elemento celular y el elemento no celular. Elemento celular, las células responsables para que este tejido cumpla su función. Son cuatro: una osteógena, osteoblasto, osteocito y el llamado osteoclasto. Y todo lo que rodea a estas células le decimos elemento no celular, sustancia intercelular, medio interno. Particularmente en el tejido óseo, el elemento no celular le decimos matriz ósea. Hay matriz ósea orgánica, matriz ósea inorgánica. Vamos a ver pues una descripción de todo lo que es el tejido óseo. Y comenzamos por el llamado elemento celular. No te olvides, todo elemento celular es el responsable de la función del tejido. Y tenemos acá la primera, la llamada célula osteogénica. Esta osteogénica tiene sus sinónimos, osteoprogenitoras y también le llamamos osteógena. Osteogénica, osteoprogenitora, osteógena. Y también se le llama pues célula madre no especializada. Su origen de esta osteogénica, hablamos del llamado mesénquima. Mesénquima, que es lugar del llamado mesodermo. Su acción es pluripotencial. Su grado de división, transformación o modificación se debe mayormente a la presencia del estímulo. Lo que quiero que entiendas, a mayor estímulo, mayor transformación. Esta osteogénica, osteógena, osteoprogenitora o célula madre no especializada se caracteriza porque se va a transformar o va a dar origen, origina al llamado osteoblasto. ¿Qué es lo que necesita esta célula para realizar dicha transformación? El calcio. El calcio. Le ponemos calcio a estas células osteógenas y se transforman en el osteoblasto. Se caracteriza por tener una elevada mitosis, ¿no? Una elevada mitosis. Hay teorías que dicen, pues, jóvenes, que esta célula no especializada se transforma en osteoblasto y también en el condroblasto. Características principales que tiene la osteogénica. Y pasamos quizás a la célula de mayor importancia
en el tejido óseo. ¿Por qué te digo de mayor importancia? Porque te va a ayudar a formar el hueso. El osteoblasto, célula inmadura, o también le llaman osteoformadora. ¿Qué es lo que forma? Una llamada sustancia orgánica denominada oceína y una comunicación llamada canalículos calcoforme. Ahora, este osteoblasto se puede transformar o puede dar origen al osteocito y al osteoblasto. Prácticamente, el osteoblasto tiene 4 grandes funciones: formar oceína, formar canalículos, originar al osteocito y originar al llamado osteoclasto. Para que esta célula realice su función, necesariamente tiene que haber estímulo. El primer estímulo es una hormona llamada calcitonina. Esta calcitonina se encarga de extraer el calcio de la sangre y llevarla al hueso. En el hueso lo espera una enzima, la fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina tiene la capacidad de adherir, pegar, unir el calcio al hueso. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes estimulan a tu llamado osteoblasto? Calcitonina, fosfatasa alcalina. Normalmente, ¿dónde encontramos a este llamado osteoblasto? Hay literaturas que dicen parte externa y otros dicen parte interna. Por ahora, la parte externa toma el nombre de periósteo y la parte interna toma el nombre de endostio. ¿Qué otras características vamos a encontrar en este llamado osteoblasto? Su retículo endoplasmático rugoso y su aparato de Golgi altamente desarrollado. Se dice que esta célula comienza el proceso de la llamada calcificación. Osteoblasto viene de un sufijo llamado blas. Y blas quiere decir formar, originar. De ahí que se le dice pues al osteoblasto osteoformadora. Osteoblasto. Seguimos avanzando y nos toca conversar sobre el llamado osteocito. El osteocito es una célula madura. También se le llama pues osteoblasto maduro. ¿Por qué? Cuando el osteoblasto ya no puede formar oceína, se le dice osteoblasto maduro o osteocito. Hay literaturas que dicen que es el osteocito, un osteoblasto que ha dejado de producir oceína. Es lo mismo. Osteocito es osteoblasto maduro. Osteoblasto maduro es cuando ya no forma la llamada oceína. Entonces, y si te preguntan a ti cuál es el origen del osteocito, piensa en el osteoblasto y se acabó. ¿Cuál es su función? Mantener a la matriz ósea. ¿Qué quiere decir mantener a la matriz ósea? Simple y llanamente otorgar todo lo que necesita para que ésta pueda cumplir con su función. Y todo lo que se le llama es las sustancias nutritivas y el oxígeno. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo realiza el osteocito mantener la matriz ósea? Formar las prolongaciones citoplasmáticas. Prolongaciones citoplasmáticas, que vienen a ser un paquete de vasos sanguíneos. No sé si puede recordar, en el osteoblasto te dije que formaban unos puentes comunicantes, los llamados canalículos óseos. Por dentro de esos canalículos óseos es que se encuentran las prolongaciones citoplasmáticas. De ahí que se dice, por fuera, canalículo óseo, osteoblasto. Por dentro, prolongaciones citoplasmáticas,
osteocito. Por otro lado, se dice, pues, ¿dónde se encuentra este llamado osteocito? Lo vamos a encontrar dentro de una laguna. Esa laguna se le puede llamar osteocele o también osteoclasto. ¿Qué es lo que necesita para que realice su función? Otra vez el señor calcio. El calcio. También se dice pues que el osteocito es la célula que va a representar al tejido óseo. Representa al tejido óseo. Osteocito. Y llegamos a la célula más grande, ¿no? Multinucleada, el llamado osteoclasto. También se le llama macrófago óseo. Ya tú conoces por tu biología lo que es el llamado macrófago. Una célula con un gran poder de realizar fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Englobar partículas sólidas. Entonces, osteoclasto, macrófago óseo. Se dice o se le conoce como una célula gigante multinucleada. ¿Por qué decimos gigante multinucleada? O diríamos, ¿por qué tiene varios núcleos? Porque se dice que el señor osteoclasto resulta de la fusión de osteoblastos, de la fusión de monocitos, de la fusión de macro. O sea, el osteoclasto viene a ser el resultado de la fusión de varias células. Y como cada célula tiene su núcleo, al final aparecen muchos. De ahí que se le llama multinuclear. Perdón. ¿Cuál es su función que va a realizar este señor osteoclasto? Resorción ósea. ¿Qué quiere decir resorción ósea? Descalcificación. Extracción del calcio. ¿No? Extracción del calcio. Para lo cual tenemos que tener estímulo. Hay una enzima llamada fosfatasa ácida. Hace ratito te dije, la fosfatasa alcalina pegaba el calcio al hueso. Ahora, a la inversa, la fosfatasa ácida despega el calcio del hueso. ¿Conforme? ¿No? Son antagónicos. Una vez que el calcio está despegado, extraído del hueso, aparece la PTH, paratormona, la cual va a coger ese calcio y lo va a llevar a la sangre. ¿Ok? Entonces, la fosfatasa así despega, extrae el calcio. La paratormona lo lleva a la sangre. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Dentro de una laguna. La laguna de Hochi. Es una célula gigante, multinucleada, que tiene desplazamiento. Se caracteriza porque tiene gran número de lisosomas y lógicamente pues una elevada fagocitosis. Entonces, jóvenes, estas son las 4 formas celulares que tiene el tejido óseo. Cada una con su respectiva función. Osteógena, originar al osteoblasto. Osteoblasto, formar al hueso. Osteocito, mantener a la matriz ósea. Osteoclasto, resorción ósea. Por eso que también acá quiero que captes 2 cositas. Osteoblasto, osteoformador. Osteoclasto, osteodesintegrador. ¿Quién forma hueso? Osteoblasto. ¿Quién degrada, descompone, destruye hueso? El osteoclasto. Pasamos a conversar sobre ese medio interno, sobre ese elemento no celular o simplemente la sustancia intercelular. Se divide en 2 grandes grupos, componente orgánico y componente inorgánico.
inorgánico. Comencemos con el componente orgánico. ¿Cómo se le llama también? Oseína. También se le conoce como sustancia osteoide o simplemente el prehueso. ¿Ok? Componente orgánico. Se le llama oseína. Sustancia osteoide. Prehueso. ¿De qué está hecha esta oseína? Del 100%, 95% le corresponde al señor colágeno. El 5% está por la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental, jóvenes, también se le llama heteropolisacáridos. ¿Y cuáles son estos heteropolisacáridos presentes en la oseína? El ácido hialurónico y el sulfato de condroitina. Bueno, ¿quién lo forma? El señor osteoblasto. Por favor, del 100% del elemento no celular, medio interno o matriz ósea, el 35% le corresponde al componente orgánico. Pasamos a detallar el componente inorgánico. Este componente inorgánico, jóvenes, pues, va a estar formado netamente por sales minerales. ¿Ok? Pero debes recordar tú, por tu biología, hay mayormente en el cuerpo humano 3 tipos de sales. Sales asociadas, como las fosfoproteínas, sales disueltas, ¿no? Sales disueltas, ahí tiene, por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve sodio y cloro. Toda sal disuelta forma iones. Y las sales minerales precipitadas. Estas sales minerales precipitadas son las más duras. Están estructuralmente formadas por sólidos cristalinos. ¿Qué es un sólido cristalino? Aquel que tiene su forma interna figuras geométricas. Como ves, anatomía tienes que andar de la mano con biología y con química. Bueno, seguimos. Estas sales minerales, de acuerdo a su composición, son las siguientes. Un 5% son las llamadas sulfatadas. Azul. Un 10% carbonatadas. Carbono. Y el resto, es decir, el 85% son las fosfatadas. Fósforo. Por eso, acá hay una pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el tipo de sal más abundante que existe en el llamado tejido óseo? Las fosfatadas. Dentro de esas llamadas sales fosfatadas están en mayor porcentaje los cristales de hidroxiapatita. Entonces, la sal fosfatada más abundante es los cristales de hidroxiapatita, cuya fórmula química lo tienes en la parte inferior. Calcio 10, radical fosfato 6 y radical OH2. Estas sales, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la sangre. La sangre es la que transporta las llamadas sales. Lógicamente, si el componente orgánico es 35%, el inorgánico sería 65%. Acá he hecho una pequeña recolección de unos datos que te van a ayudar, ¿no? Hemos dicho que el tejido óseo es algo duro. Entonces, esa dureza, ¿cómo nace? Cuando las sales se adhieren, se pegan, se unen con el colágeno, ¿no? Las sales con el colágeno. Entonces, también hemos dicho, como definición, resiste a la tensión y resiste a la compresión. ¿Por qué resiste a la tensión? O digamos, ¿por qué el hueso no se puede estirar?
porque tiene colágeno. ¿Qué es el colágeno? Una proteína. Entonces, no se estira el señor hueso porque tiene colágeno. Dijimos que la comprensión no se puede aplastar, no se puede triturar. Entonces, ¿por qué no se puede aplastar? ¿Por qué no se puede triturar? Por las sales. No se tira por el colágeno. No reduce su volumen por la sal mineral. También debes recordar tú la famosa hipercalcemia y la hipocalcemia. Por jóvenes, el prefijo hiper quiere decir aumento. El prefijo hipo quiere decir disminución. En la sangre se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, si aumenta el llamado caso de la glucosa en la sangre, hiperglicemia. Si disminuye la glucosa en la sangre, hipoglicemia. ¿Ok? Ahora acá, si yo te digo hipercalcemia, aumenta el calcio en la sangre. Si yo te digo hipocalcemia, disminuye el calcio en la sangre. Ahora, ¿quiénes ayudan a que el calcio aumente en la sangre? La paratormona. ¿Cómo? Llevando el calcio. El osteoclasto, descalcificando al hueso. La fosfatasa alcalina, despegando el calcio al hueso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos hipercalcemiantes? Paratormona, osteoclasto y la fosfatasa ácida. Ya sabes, cada uno con su respectiva actividad. Paratormona, calcio a la sangre. Osteoclasto, descalcificar al hueso. Fosfatasa ácida, despegar el calcio. A lo contrario, cuando el señor calcio baja en la sangre, hipocalcemia. ¿Con quién lo hace? La calcitonina es la encargada de extraer el calcio de la sangre y lo lleva al hueso. La fosfatasa básica adhiere el calcio al hueso. Y el señor osteoblasto, con el calcio que le traen, forma el hueso. Entonces, por favor, ahí está la pregunta de examen de admisión. ¿Ok? Mecanismos hipercalcemiantes, paratormona, osteoclasto y fosfatasa ácida. Mecanismos hipocalcemiantes, calcitonina, fosfatasa básica y el llamado osteoclasto. Ahora, ¿cómo clasificamos al señor tejido óseo? En dos grandes grupos. Un hueso compacto y un hueso esponjoso. Vamos hablando uno por uno. El señor esponjoso. Mira cómo se encuentra. Perdón. Al esponjoso también se le llama, pues, trabecular, poroso, alveolar. Pero ahí, pues, ¿no? Hay una especie de cavidad, son los poros, o también le llaman alveolo. ¿Qué características vamos a encontrar acá? Las laminías óseas concéntricas en el esponjoso están dispersas, totalmente desordenadas, ¿no? Y debido a que hay un desorden, ¿no? Va a haber espacios. Y a esos espacios se le llama trabécula, que viene a ser la unidad del tejido óseo esponjoso. Y donde hay trabécula, vamos a encontrar médula ósea roja. Entonces, el desorden de las laminías óseas concéntricas origina a la trabécula. La trabécula aloja a la médula ósea roja. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar tejido óseo esponjoso? Dependiendo de la forma del hueso. ¿Es un hueso largo? ¿Es un hueso plano? ¿O es un hueso
corto. Por cultura sabemos que todo hueso largo tiene las epífisis y al centro la diáfisis. Todo hueso plano tiene tablas y al centro el diploma. Todo hueso corto tiene zona cortical y zona media. ¿Dónde vamos a encontrar tejido óseo esponjoso? Si es un hueso largo, en los extremos o epífisis. Si es un hueso plano, en la parte central llamada diploide. Y si es un hueso corto, en la zona denominada media. ¿Ok? Del 100% del tejido óseo, el 20% le corresponde al señor esponjoso. Ahora, por lógica, ¿no? Si tiene bastantes cavidades, bastantes trabéculas, va a tener menor presión. Por eso que se dice, el esponjoso soporta menor tensión o presión. Pasamos al otro, el compacto. También se llama denso, ordenado, ¿no? Cortical. Mira cómo es la gran diferencia de las laminías óseas concéntricas, ¿no? Ahí tienes, están ordenaditas, unas a continuación de otras. No se relaciona mentalmente un porta-CD, esos discos blancos que había, se portaba, había un tubo y iban colocando un CD uno sobre otro. Igualito está en el compacto. Las laminías óseas están una sobre otra y no te dejan espacio. Y por lógica, ¿no? Si no hay espacios, no va a haber trabéculo. Entonces, ¿cómo se llama la unidad que representa al tejido óseo compacto? Osteona. Osteona. ¿Qué es lo que aloja este llamado compacto? Médula ósea amarilla. Tejido óseo compacto que aloja médula ósea amarilla. Ahora sí, ¿dónde lo encontramos? Depende, pues, si es hueso largo, hueso plano o hueso corto. Si es un hueso largo, olvídate de las epífisis, porque hay esponjosos. ¿Qué te queda? Diáfisis. Si es un hueso plano, olvídate del diploide. ¿Qué te queda? Las llamadas tablas. Y si es un hueso corto, olvídate de la zona media. Está la zona cortical. Resumiendo, tejido óseo compacto que aloja a la médula ósea amarilla, lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la diáfisis, tablas y la zona cortical. Lógicamente, al tener una cohesión fenomenal entre las laminías óseas concéntricas, vamos a decir que soporta mayor presión. Hablemos sobre la llamada osteona. Esa osteona, jóvenes, también se le llama pues sistema de Harvey. ¿Qué es lo que contiene? Vas a ver ahí, mira en la diapositiva, hay una estructura que sobresale. Toda esa forma esférica que sobresale es la llamada osteona. Y como ves, en la parte inferior hay cualquier cantidad de líneas así, como las laminías óseas concéntricas. Quiere decir que en el compacto va a estar muchas osteonas. Y date cuenta, en ese corte que se ha dado, por cada osteona solamente hay un conducto vertical. Puede haber varios horizontales. Y date cuenta, el horizontal se comunica hacia lo más externo. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los componentes? El llamado osteocele, ¿no? En cuyo interior está su llamado osteocito, ¿cómo lo ves ahí? Las laminías óseas concéntricas, ¿no? Los llamados canalículos que van a comunicar, como lo tienes ahí, a cada osteocele con osteocele, ¿no? Una línea de von Ebner, el conducto único central por cada osteona llamado Habermas. Conducto único central
por cada ostiona llamado Haber. Y el llamado conducto de Boltzmann son los llamados horizontales, que pueden ser múltiples, los múltiples, ¿no? Y también se dice, pues, que este Boltzmann va hasta el llamado canal medular. Entonces, el sistema de Haber o la ostiona, acuérdate, osteocito, osteocele, canalículos, Habers, Boltzmanns, línea de von Ebner, ¿no? Y las láminas óseas concéntricas. Seguimos y hablamos, pues, jóvenes, de la llamada osificación. ¿Qué es? ¿Acaso nosotros nos hemos puesto a pensar, cuando estamos en el útero materno, nuestros huesos ya están soldados duros? No. Algunos están en forma de membranas y otras a través de cartílago. Al momento de nacer, va a haber un proceso de intercambio. Dejamos el cartílago, dejamos la membrana y pasamos a tener el hueso. A eso llamamos osificación. Entonces, ¿qué es la llamada osificación? Proceso por el cual se forma el hueso a partir de cartílagos y membranas, ¿no? O también es cuando se obtiene la dureza del hueso. Ahora sí, término dureza, ¿qué vamos a decir? Cuando el colágeno se une con el llamado calcio. Primer hueso que se osifica, la clavícula. Segundo, el fémur. Y el último es el esternón. ¿Cuáles son los tipos de osificación que maneja nuestro esqueleto? Muy simple. Hay uno que va del mesodermo directamente al hueso. ¿Cómo se llama? Directa. ¿Ya? Directa. Mesenquimal o intramembranosa. La directa mesenquimal o intramembranosa va de mesodermo a hueso. Y la otra, que va de mesodermo a cartílago, de cartílago a hueso, es la llamada endocondral intracartilaginosa. Vamos a hablar de una por una. La llamada osificación directa. Recuerda, por favor, este proceso siempre va a buscar que el hueso se torne duro. Y si hablamos de duro, tiene que haber reunión de colágeno más la sal. Muy bien. ¿Qué pasa acá? El mesodermo, el llamado mesodermo, hay una zona dentro del llamado mesénquima. En ese mesénquima van a estar las llamadas células mesenquimales, células indiferenciadas, ¿no? A esta mesenquimal o indiferenciada le ponemos calcio, ¡bum!, se me transforma en osteoblasto. Este osteoblasto produce oseína. La oseína contiene 95% de colágeno. Ya está mi colágeno. Y la sangre va a proporcionar las sales precipitadas, se reúnen los dos y obtenemos, pues, la dureza del hueso. Pero ¿qué huesos vamos a obtener con esta osificación? Propia de tu hueso plano. Hablamos mayormente de los huesos del cráneo: frontal, parietal, occipital, temporal y maxilar. Prácticamente al momento de nacer el nuevo ser va a tener la facilidad, la rapidez de que el cráneo se suelte. ¿Por qué? Porque el cráneo se encarga de proteger a tu famoso encéfalo, elemento fundamental para tu llamada vida. Ahora, el punto donde la célula mesenquimal se vuelve osteoblasto se le llama centro de osificación. Pasamos a la llamada indirecta, ¿no? Todo comienza en el señor cartílago. Debemos recordar que el cartílago tiene una membrana que lo rodea, se llama pericórdico, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el señor cartílago? Su célula inmadura llamada condroblasto
va a crecer por aposición. ¿Qué quiere decir aposición? Se van agrupando unos a continuación de otros. ¿Ok? Y al momento ya de realizar ese proceso de aposición, van madurando. Y cuando completan esa maduración, toman el nombre de condrocito. Entonces, ¿qué es el condrocito? Un condroblasto maduro. Ahora, cuando llegamos a la etapa de condrocito, escúchame, este se hipertrofia, aumenta de tamaño. Y cuando se da ese bendito proceso de aumentar de su tamaño, comienza a expulsar fosfatasa alcalina. Ya tú sabes lo que hace la fosfatasa alcalina. Simple y llanamente va a iniciar el proceso de la calcificación. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace o qué tiene el pericondrio? El pericondrio se caracteriza, jóvenes, porque tiene una pequeña cantidad de vasos sanguíneos. Y por lógica, ¿no? Si tiene una pequeña cantidad de vasos sanguíneos, va a tener menor cantidad de oxígeno. Y también en el pericondrio encontramos a la célula mesenquimal. ¿Ya? Pericondrio, menos vasos, menos oxígeno y la célula mesenquimal. Ahora, a este pericondrio le llega cualquier cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Y si le llegó bastantes vasos sanguíneos, aumenta la concentración de oxígeno. Y cuando se da ese caso, el pericondrio pasa a ser periósteo. Pasa a ser periósteo. Ahora, esa cantidad aumentada de oxígeno permite que la mesenquimal se pueda transformar en osteógeno. Esta osteógena le ponemos calcio, se transforma en osteoblasto. Este osteoblasto te produce la llamada oseína. Y esta oseína contiene el colágeno. La sangre que viene con sus sales se junta y obtenemos la dureza. Eso es el proceso de la llamada osificación indirecta. Esta osificación indirecta, pues, jóvenes, es mayor o es propia de los huesos largos y cortos. Ahora, antes de seguir, en el hueso largo, en ese cuerpo, en esa diáfisis, va a estar la yema perióstica. A esta yema perióstica le llegan vasos, le llega osteoblasto, le llegan células osteógenas. Y cambia de nombre. Le llamamos centro de osificación primario. De ese punto comienza el proceso de cambio. Quitamos cartílago y ponemos hueso. O sea, vamos a ir de adentro hacia afuera. Y acá está la pregunta de examen. ¿Qué forma tiene la osificación indirecta? ¿Centrífuga o centrípeta? Por tu conocimiento de geometría, cuando vamos del punto hacia afuera es centrífuga. Y a la inversa, de afuera hacia el punto, centrípeta. Acá, ¿qué está pasando? Va de ese punto central llamado diáfisis hacia los extremos. O sea que está yendo de adentro hacia afuera. Entonces, la osificación indirecta es centrífuga. Hay casos, jóvenes, que el centro de osificación primario es lento. Entonces aparece el centro de osificación secundario. ¿Ok? Bueno, jóvenes, tienen sus 15 minutos de descanso.